Ahora sí, muy buenos días a todos. Jodesh Tov, Shavua Tov, todo Tov, que sea una muy buena semana, comienza una buena semana, el comienzo de un buen mes, que escuchemos muy buenas noticias pronto, que sea un mes de mucha brajá, de atzlajá para toda Israel. Eh, la, los agradecimientos de la donación del estudio del día de hoy es para dos familias, ¿no es cierto? Familia de Mayo Aichelis. Dice aquí, para que mi familia y toda la comunidad tenga siempre Torah, Refuá, Shalom Bait y Simcha. Y también agradecimiento a la donación a las mujeres de la comunidad, en agradecimiento a Hashem por la recuperación de Yosef Ben Perla, Baruch Hashem, qué bueno que ya está recuperado, que ya está en su casa, y por la refuá shlema de todos los jolim, de todos los enfermos de Am Israel. El, el día de hoy anoche decidí hacer algo distinto y decidí dejar por el día de hoy Pirkei Avot de un lado para enfocarme en algo muy específico. Les voy a contar por qué. Eh, para aquellos que no son de la comunidad de Chile y que nos escuchan de otros países, ayer, o sea, realmente fue hace 2 días atrás, falleció Don Samuel, ¿ok? Don Samuel, famoso Don Samuel en Chile, un hombre humilde y muy sencillo, el cual su partida impactó a mucha gente de la comunidad. De hecho, ayer cuando se hizo una Shiva online, un rezo online por su partida, había más de 600 personas de la comunidad, más 600 computadores conectados, o sea, es decir, habían, tras de cada computador había más de dos personas. Eso quiere decir que había muchísima gente. Y, y la pregunta es, ¿qué llevó a que un hombre tan sencillo, tan humilde, provocara, ¿no es cierto?, este sentimiento de la partida, ¿no es cierto?, dejar un vacío en la comunidad. Este hombre se dedicaba, era un mueblista, pero dedicaba parte también de su tiempo a, a los quehaceres del cementerio, específicamente con el muerto. Un hombre que cuando fallecía alguien, él era el que iba a buscarlo a la casa, acompañaba al muerto durante toda la noche en el cementerio leyendo Teilim junto con él, estaba presente en el proceso de la tahara, de la purificación del cuerpo, llevaba la carroza, ¿no es cierto?, donde está el cuerpo, donde se hacen hasta donde se hacen los discursos, la levayá, después hasta el entierro. Se preocupaba, ¿no es cierto? Su trabajo era preocuparse del muerto en sí. Era un sobreviviente del holocausto y, como dije antes, era una persona muy humilde, muy sencilla. Y la pregunta es, ¿por qué nos tocó a todos tantos? ¿Por qué generó un vacío en la comunidad que hizo que alguien tan humilde, tan sencillo, que a lo mejor vivía muy lejos de muchos de nosotros y que solamente lo veíamos así, de lejos, en un entierro, en una levaya, y ese era el contacto que la mayoría de nosotros tenían? No creo que muchos de nosotros alcanzó a tener una conversación a lo mejor muy profunda con él, y el que lo tuvo un gran mérito, la verdad. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué causa tan gran impacto? Yo, la primera vez que vi a Don Samuel, tenía 15 años, fue ya hace 14 años atrás, y fue cuando falleció mi abuela, cuando falleció mi abuela Perlita, Sifronoli Braja. Fue la primera vez que yo vi a este hombre, y me acuerdo que él fue al departamento de mi abuela a buscarla en el momento que falleció, y me acuerdo que después toda mi familia nos fuimos al cementerio, y este hombre no solamente la vio de dejar, no solamente se preocupó de llevar, ¿no es cierto?, al cuerpo al cementerio, sino que vi que estaba sentado ahí leyendo Teilim. Yo en ese momento ni siquiera tenía mucha conexión, no sabía lo que a lo mejor era un Teilim, ni a lo mejor ni siquiera lo que era rezar. Y me llamó profundamente la atención de que a las altas horas de la noche este señor, que no tenía ninguna conexión con nosotros, estaba sentado ahí leyendo Teilim. Y, y me acuerdo que lo comentamos con mi hermano. Me acuerdo, tengo la visión, que comentamos, wow, este hombre, qué tzadik, qué increíble, que no tiene una conexión con nosotros y está ahí sentado leyendo Teilim por una persona que falleció y que a lo mejor no tiene idea ni quién es. Y llegamos a la mañana siguiente temprano al cementerio y estaba este hombre, seguía leyendo Tehilim ahí.
Y después me explicaron de que sí, que este hombre es el que acompaña al muerto y está todo el rato ahí, siempre lo acompaña. Y yo creo que en mí generó como un gran impacto de ver a alguien así. O sea, tengo desde los 15 años esa memoria de verlo ahí sentado leyendo Tehillim al lado de mi abuela. Y así fue que cada vez que lamentablemente me tocaba ir al cementerio por diversas razones, él estaba ahí. Este hombre no era lo que se dedicaba 100% era esto. Era, como dije antes, era un mueblista, hacía sus cosas, tenía su rutina. Y cuando lo llamaban de que alguien fallecía, él dejaba sus cosas, dejaba lo que estaba haciendo inmediatamente y partía, ¿no es cierto?, a sus deberes con el muerto, y así lo hizo con todos los muertos de la comunidad judía de Chile, independientemente cuál haya sido, ¿no es cierto?, su background. Él estaba ahí durante no sé cuántos años, más de, parece, de 25 años. Increíble. Ahora, los jajamim dicen, los sabios dicen que cuando hay algo que impacta tanto, cuando algo te impacta tanto a ti, es porque hay un mensaje que es directo hacia ti y hay algo que tú tienes que hacer al respecto. ¿Ok? Ya sea, no sé, escuchaste que alguien está pasando mal y eso te dejó muy mal a ti también, o escuchaste que alguien falleció y eso te dejó muy mal a ti, es porque hay algo que tú tienes que hacer al respecto. Y cuando esto pasa en un nivel comunitario, cuando fallece alguien y a lo mejor no era tan conocido para muchos de nosotros, pero de vista siempre lo veíamos en el cementerio, y genera este vacío, y genera esta angustia, este nudo en la garganta, que hace que miles de personas se conecten, ¿no es cierto?, en un Zoom a despedirlo, y a lo mejor si se puede ir al cementerio, el cementerio hubiese estado lleno. Una persona humilde, sencilla, que a lo mejor ni uno de nosotros tenía idea de dónde vivía. La razón porque deja un impacto en nosotros, o porque deja un impacto en nosotros, quiere decir que hay algo en nosotros que tenemos que aprender. Hay una lección que nos tenemos que llevar de eso. No vivir con la angustia nomás, no vivir con la pena, con el vacío. De hecho, es verdad, el cuerpo de la persona se va de este mundo, el alma sube al mundo venidero, y sus acciones, sus maasim tovim, quedan acá en nuestros recuerdos. Pero no lo podemos dejar como un recuerdo nomás. Tenemos que aplicarlo y llevarlo a nuestras vidas. Entonces, lo que yo quería hacer el día de hoy, hacer algo distinto, hacer algo especial, quería destacar una cualidad que para mí me llamó mucha atención de este señor, y que creo que es importante no solamente guardarla en nuestros cajones de los recuerdos como una linda cualidad, sino aplicarla en nuestras vidas. Lamentablemente no tuvo una relación muy fuerte con Don Samuel, como conté antes, así que no puedo hablar de su historia ni de su vida, pero sí puedo hablar de una cualidad que yo creo que muchos de nosotros vamos a coincidir de que era, ¿no es cierto?, su título. ¿Ok? Y esta es la cualidad de la humildad. Don Samuel se caracterizaba por ser un hombre, como dice en hebreo, se dice en hebreo, anad, un hombre humilde. Entonces yo quiero hablar de la humildad y cómo nosotros podemos llevar la humildad a nuestras vidas, cómo podemos trabajar la humildad, qué quiere decir ser humilde. Entonces para eso los voy a llevar al segundo capítulo, perdón, de un libro que se llama Los Orjot Tzadikim, El Camino de los Rectos, ¿okay? Un libro que me encanta, de filosofía. En algunos momentos también lo he citado acá. Y habla, ¿no es cierto?, en el tercer capítulo, el Sharei Navá, los portones de la humildad, de la humildad. Entonces, dice que la humildad, tenemos que saber que la humildad es lo contrario a la soberbia. La semana pasada justamente también estuvimos hablando un poco de la soberbia. Y la persona que tiene esta cualidad, la humildad, dice el libro, dice el Orjot Tzadikim, está muy cerca de vivir una vida más feliz, más plena, ya que puede disfrutar la vida de una forma completa, con shlemut. Lo interesante que dice el Orjot Tzadikim, que la persona que ya tiene humildad, o sea, una persona que ya ha sido humilde en su vida, cada vez que adquiere un nivel, ¿no es cierto?, más alto de humildad, que sube, ¿no es cierto?, un peldaño más, está cumpliendo, ¿no es cierto?, otra mitzvah, ¿ok? Y así como existe, ¿no es cierto?, un pecado que es la soberbia, ¿no es cierto?, existe la humildad que es una mitzvah. Y cada vez que mejoramos en un acto de humildad, de anabá, nosotros subimos un peldaño en una mitzvah. ¿Qué quiere decir esto? Que la humildad no es un punto, no es como que, ya soy humilde, logré ser humilde y chao, se terminó. No, son muchos niveles. Y entre más escalones subo en la cualidad de la humildad, otra mitzvah tengo. ¿Okay?
Dice el Orjot Tzadikim que un acto chico con humildad, un acto pequeño con humildad, puede llegar a valer mucho más que un gran acto con soberbia. No importa si haces mucho o poco, lo que importa es la intención con la que lo haces. ¿Ok? En el Shamaim, en el cielo, ¿ok? No nos juzgan por la cantidad de actos buenos que hicimos, sino por la calidad del acto. ¿Ok? Y obviamente que la persona que le dieron, ¿no es cierto?, más herramientas, ¿ok?, se le está esperando más de él. ¿Ok? Pero no solamente más, sino que también esos actos que está haciendo sean con buenas intenciones, sean un acto con buenas, que sean de buena cualidad. Y una persona que por sus limitaciones a lo mejor no puede hacer grandes actos o muchos actos, no porque no quiere, sino porque realmente no puede, lo importante es que lo haga con la intención correcta. Imagínense una persona que tenía mucho dinero y dona un edificio a una institución, ¿ok? Seguro tiene una recompensa por esta mitzvah que hizo. Pero si lo hizo por recibir reconocimiento de la gente, por recibir honores por su soberbia, entonces es verdad que alcanzó un nivel en la mitzvah. No el nivel más grande, hizo una mitzvah, es verdad, pero en un nivel. Bajo, pero un nivel hizo. Y un pobre que saca 200 pesos, ¿ok?, un par de moneditas de su bolsillo para ayudar a otro pobre, y lo hizo con humildad, sin esperar reconocimiento, sino con intención de ayudar, puede que este acto llegue a ser mucho más grande que donar un gran edificio a una institución. Generalmente, yo me acuerdo cuando era niño, los niños solemos preferir, ¿ok?, las monedas solíamos preferir, ahora los niños, mi hija también, suelen preferir más las monedas que los billetes. ¿Por qué? Porque con las monedas sientes que tienes más, hacen más ruido, tienen más peso. Y aunque le explicas a un niño, ¿no es cierto?, que el billete, que el papel tiene un valor mayor, siempre va a preferir, ¿no es cierto?, tener más monedas. El niño vive en la fantasía. Por eso prefiere lo que hace más ruido. Por eso prefiere, ¿no es cierto?, lo que pesa más. Pero una persona que vive en la realidad va a preferir, ¿no es cierto?, billetes, porque entiende que aunque sea un papel que no hace ruido ni pesa, tiene un valor más grande. De la misma forma, un acto con intención verdadera, con humildad, con sencillez, es como si hiciste algo que vale millones de dólares. Y un acto que hace mucho ruido y tiene mucho, a lo mejor pareciera que tiene mucho peso, pero no está hecho con la intención correcta, pierde su valor. Lo principal no es el acto, sino la forma en que lo haces, la intención, la humildad con lo cual lo haces, con cómo está tu corazón en el momento en que tú haces el acto. Por eso mismo, la persona, ¿no es cierto?, nosotros no podemos juzgar a la persona que está al frente mío. Ya sea que veo que dio una moneda en vez de dar una suma muy grande de sacado, ya sea porque vi que dio un edificio y decir, este es soberbio. No. El único que ve los corazones y las intenciones de las personas es Akadosh Baruj Hu, es Hashem. El Orjot Tzadikim va a explicar lo que es la humildad. Dice que muchas veces la gente se tiende a confundir. Y es que mucha gente piensa que ser humilde es ser pobre, es el pobre que está en la calle con los pantalones rotos, sucios, despeinado, mal cuidado. Y esto es un error del concepto, eso no tiene nada que ver con humildad. Tu posición económica no quiere decir si tienes humildad o soberbia. No son cosas, son dos cosas nada que ver. La humildad, ¿qué es la humildad? ¿Qué es la humildad? ¿Cómo adquiero la humildad? ¿Qué significa? ¿Bajar la cabeza significa la humildad? ¿No reconocer mis habilidades? Eso no es humildad. Escuchen lo que es humildad. El Orjot Tzadikim dice, la humildad es reconocer tu realidad. Y la soberbia es vivir en la fantasía. No hay nada mejor en la vida, no hay nada más placentero y que te traiga más felicidad en la vida que vivir en la realidad, en vivir en tu realidad. ¿Qué quiere decir vivir en la realidad? Vivir en la realidad primero quiere decir
que tenemos que entender de que somos una creación, de que tú eres una creación y no eres un creador. Aunque Hashem muchas veces nos permite procrear en este mundo a través de una asociación que hacemos con Él, ¿no es cierto? En tu esencia, en mi esencia, somos una creación. Y al ser una creación de Hashem, nosotros no somos perfectos. El único perfecto es Dios. Somos una creación humana con muchas limitaciones y somos muy frágiles. Así como en este segundo estamos vivos y estamos respirando, en otro segundo más podemos no estar acá ni Dios lo quiera. Así de frágiles somos. No tenemos ese poder de decisión en nuestras vidas. Nos crearon, Hashem nos creó simplemente por un acto de bondad, por un acto de gesed de Él. Quería entregar. Y no hemos hecho ningún mérito para existir, solo existimos por la bondad de Hashem. Y nos cuesta aceptar esto porque no estamos conscientes de esto. Y muchas veces nos sentimos que somos todos poderosos, que tenemos mucha soberbia y que a nosotros nunca nos va a pasar nada. Siempre el que le pasa es el de las noticias o la noticia que nos contaron. Y muchas veces sacamos a Hashem de la película. ¿Ok? De eso hablamos un poco la semana pasada. Es difícil, ¿no es cierto?, para la persona reconocer sus errores. Como si alguien nos hubiese metido en la cabeza, en nuestra mente, que no deberíamos tener errores. ¿Por qué al ser humano le cuesta tanto reconocer sus errores? ¿Quién nos dijo que tenemos que ser perfectos? La verdad es que el ser humano está mucho más cerca del error que del acierto. Esa es nuestra realidad porque somos humanos, somos limitados, somos imperfectos. Y no ser perfecto no quiere decir que tenemos que desvalorarnos en nuestra mente. Es un pensamiento infantil creer que debemos ser perfectos. Ahora, la pregunta que a lo mejor muchos están preguntando es, ¿por qué la Torá nos pide mejorarnos y crecer espiritualmente si acabamos de decir que no podemos llegar a la perfección porque somos seres humanos? Esa es nuestra esencia. Y por supuesto que existe la obligación de un crecimiento personal. Pero ese crecimiento, perdón, pero ese crecimiento personal es acorde a tus limitaciones como ser humano. Y por esta razón, lo que a la Torá y lo que a Hashem le importa y valora es el esfuerzo y no el resultado. Eso es lo que le importa a Hashem. Nuestro esfuerzo a envías a mejorarnos y a querer ser mejor personas. Hashem no va a ver el resultado, no le importa el resultado, no quiere ver el resultado, no quiere ver cómo nos esforzamos, nuestro interés, nuestra vista, nuestra visión a querer mejorar, a que ser una mejor persona, a ser un mejor yehudí. Todos los seres humanos nos esforzamos. Y el pago, ¿no es cierto?, va a ser por tu esfuerzo y no por tu resultado. El resultado es la combinación de muchas variables que no dependen de ti. Entre ellas las capacidades, las limitaciones, ¿no es cierto? Y como todos no tenemos las mismas capacidades y limitaciones, los resultados no van a ser los mismos. Pero Hashem tampoco espera nuestros resultados, como dije antes. Si partimos con que tenemos que ser perfectos, no puede existir la humildad en nosotros. Si estamos buscando perfección, no somos personas humildes y no vamos a lograr tener humildad. Ser humilde significa vivir en la realidad de entender de que el ser humano no es perfecto. Y aunque digamos que no pretendemos ser perfectos, igual así nos cuesta enormemente reconocer nuestros errores. Y nos causa un gran dolor reconocer nuestros errores. Pero si entendiéramos nuestra humanidad, algo tan simple como nuestra humanidad, viviríamos, en la realidad, ¿no es cierto?, sin que nos genere dolor reconocer nuestros errores. El ser humano, como dije anteriormente, tiene limitaciones y es normal. No nos quita valor tener limitaciones. Somos humanos, no somos Dios. Hashem nos creó de esa forma. Cuando partimos de la base de que tenemos que ser perfectos, nos sentimos mal cuando cometemos un error, porque se rompe nuestra imagen. Todos tenemos una imagen de nosotros mismos, pero esa imagen que tenemos de nosotros mismos, déjame decirte que es irreal. Es una imagen de fantasía que tiene que ver con la soberbia que tenemos. Y la humildad es vivir en la realidad.
Si somos capaces de vivir en nuestra realidad, nos vamos a liberar de nuestras exigencias internas, que hace que la persona viva con angustias muy fuertes. Cuando nos exigimos tantos y cuando pretendemos ser perfectos y llegar a la perfección, vivimos con angustias, porque nunca vamos a alcanzar esa perfección. Hashem lo único que te pide es que dejes de vivir en la fantasía, y eso quiere decir humildad. Si partimos de la base que somos una creación, ¿no es cierto?, que nos crearon con limitaciones, entonces cuando alguien venga y nos hable de las cualidades que tenemos que mejorar, por ejemplo, nos van a decir, oye, eso que tú tienes es envidia y tienes que mejorarlo, o esos son celos, o eso es un TOC, ¿no es cierto? Y entendemos que aunque tengamos, ¿no es cierto?, una obligación de intentar esforzarnos a mejorar, parte con que estas limitaciones te las puso Hashem, te las puso el creador del mundo. Entonces cuando te lo digan, en vez de enojarte, ¿no es cierto? En vez de enojarte que te digan que eres una persona envidiosa o celoso o que tienes un TOC, no sé, lo vas a aceptar. Así como aceptas que tienes dos ojos en tu cara y dos oídos, dos orejas y una nariz. Lo vas a aceptar porque somos, ¿no es cierto? Somos limitados, imperfectos. Y con humildad vamos a reconocer y empezar a mejorar si somos capaces de entender de que no somos perfectos y que es capaz. Lo más probable es que cometemos errores. Lo más probable es que tenemos cualidades que tenemos que mejorar porque no somos perfectos. Conocer tu realidad no es algo que te quita valor. Nuestro problema como seres humanos es que creemos que sí nos quita valor reconocer nuestros errores. Si uno de nosotros va ahora donde otra persona, ¿no es cierto?, y le dice su defecto, se va a sentir como que lo están atacando, lo están humillando, como si él tendría que ser perfecto. Y eso no es así. ¿Por qué nos sentimos tan atacados? Ahora, hemos hablado de la humildad y, y la pregunta es, ¿qué es la autoestima? Porque muchas veces nosotros decimos, no, pero es que yo pienso así de mí o trato de verlo con esta visión porque me gusta tener un buen autoestima porque eso me hace estar feliz. Tenemos que entender muy bien qué es la autoestima. Y la autoestima no quiere decir engañarte a ti mismo. No quiere decir vivir en fantasía. No quiere decir ser soberbio. La autoestima es entender que tu valor, ¿no es cierto?, es que eres, de que somos parte de Hashem. ¿Y Hashem de dónde me creó? De Él, somos parte de Él. Somos un soplo de Él, como dice en Bereshit. Somos parte del creador del universo y ese es tu mayor valor, esa es tu mayor autoestima. Tus limitantes que tenemos, ¿no es cierto?, en este mundo es nuestra misión. Las limitantes que tenemos en este mundo es tu misión. Es como un rally. No sé si alguna vez vieron un rally, eso es con prueba, un Spartan Race. ¿No es cierto? Que tienen que pasar por distintas dificultades, saltar, pasar por abajo del túnel, escalar, etcétera. ¿No es cierto? Y un jugador puede decir, hey, ¿por qué me pusiste tantas limitantes en el camino? Hey, pero no son limitantes. Esas limitantes son el objetivo de todo el juego. Si no tuviera limitaciones, ¿no es cierto?, este juego, no tuviera gracia al juego. Hashem nos puso en este mundo, ¿no es cierto?, y nos puso limitantes que no nos devalorizan. Tu valor es que eres parte de Hashem. Vivir en la realidad no te hace sentir menos. Lo que te hace sentir menos es cuando rompes, ¿no es cierto?, tu imagen de autoperfección, de todopoderoso, de ambición. No es que yo quiero ser, ¿no es cierto?, el más rico, el más inteligente, el más guapo, de eso no se trata. Pero Hashem, ¿no es cierto?, no quiere eso de nosotros. Y tampoco, ¿no es cierto?, vas a poder, ¿no es cierto?, llegar a la perfección. Porque no existe un ser humano que sea perfecto. No fuiste creado para ser perfecto. Fuimos creados para intentar pasar nuestras limitantes. Para eso fuimos creados. Entonces, una persona con humildad va a reaccionar ante los desafíos de la vida con mucha tranquilidad, con mucha paz. Imagínate, llegas a la casa de una persona, ¿no es cierto? Estás esperando muchas horas afuera en la calle a un amigo que te tiene que pasar a buscar, que te dijo que a tal hora te pasa a buscar y pasan las horas, pasa la hora y no pasa nada, él no llega y ves que tu teléfono está sin batería y te empiezas a desesperar y atrás tuyo hay una casa, tocas la puerta y preguntas si te piden si puedes usar el teléfono, pides prestado el teléfono.
Te hacen pasar a la casa y te prestan el teléfono. Te lo prestan, habla con tu amigo y da las gracias. Nadie saldría de esa casa, ¿no es cierto? Gritando, ¡hey! ¿Cómo puede ser que no me ofrecieron algo para tomar? ¿Una galleta o una cama para descansar? ¿Por qué? Porque nadie se siente mal, ¿no es cierto?, en el mundo cuando no le dan algo que él cree que no se merece. Él no fue a pedir eso. Él no cree que le merece, él quería solo el teléfono. Y al revés, la mente vive tranquila y relajada cuando no esperas, ¿no es cierto?, algo que no te mereces. El problema del ser humano, ¿no es cierto?, es que nos creemos, ¿no es cierto?, tan importantes que llegamos a pensar de que Hashem nos debe la vida entera, ¿no es cierto? Y eso muchas veces se transforma en una angustia y en un sufrimiento de no alcanzar lo que mi parte fantasiosa cree que se merece. Entonces, que no nos merecemos nada. Y la verdad es que gracias a Hashem que te hizo existir, Hashem no te debe nada. Él es todopoderoso. Él con su bondad te hizo existir y con eso ya deberíamos estar sumamente agradecidos. Imagínense este mismo hombre que pide entrar al teléfono y pide el teléfono prestado y le preguntan, ¿quiere tomar una bebida, desea unas galletas, quiere sentarse al sillón a descansar mientras que espera a su amigo? Esa persona va a salir ahí besando los pies muy, 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 muy agradecido, sumamente agradecido. ¿Por qué? Porque no se lo esperaba. Si yo no tengo expectativas, ¿no es cierto?, de cosas que yo creo que me merezco, de que necesito honores, de que yo soy lo más grande, entonces voy a ser infeliz, porque eso a lo mejor nunca va a llegar, porque a lo mejor la otra gente no ve eso de mí. Pero si soy una persona humilde y soy agradecido con lo simple que tengo, con el hecho de que solamente tengo vida, de que Hashem me dio vida, entonces cuando Hashem me dé algo increíble, o cuando alguien me dé algo increíble, voy a estar sumamente agradecido. ¿Ok? De vuelta, Hashem no nos pide ser no nos pide ser perfecto. Así como un papá no puede exigirle a su hijo ser el más exitoso, porque cuando le pones a alguien una meta inalcanzable, se frustra, cualquiera se frustra. Y la humildad no es conformismo. La humildad es vivir en la realidad, ¿no es cierto? Y vivir en la realidad no te exenta, ¿no es cierto?, de la responsabilidad de esforzarte, pero acorde a tu realidad. Y el resultado final depende de Hashem, porque Hashem es el que maneja el mundo. Espero que con esta pequeña introducción de lo que es la humildad que nos deja el Orjot Tzadikim, podamos aplicarlo en nuestras vidas y poder seguir el camino de este gran tzadik, Don Samuel, que su alma se eleve, el Ilun Ishmat, y eso, ¿no? Es una persona, ¿no es cierto?, que entiende que tenemos que vivir en la realidad. Y mientras somos capaces de vivir en nuestra realidad, vamos a alcanzar, ¿no es cierto?, la humildad. Vamos a alcanzar la humildad. Y de esa forma vamos a ser muy felices. Espero que este mensaje, ¿no es cierto?, nos ayude a alcanzar eso, a alcanzar la humildad y seguir, ¿no es cierto?, como dije anteriormente, los caminos, el derech de Don Samuel, Zichrono Libraja.